estuvimos viendo las capas de la Tierra, de la atmósfera, ¿verdad? Y veíamos de que a lo largo de la atmósfera está comprendida desde la superficie terrestre, desde los 0 metros hasta más de 300 kilómetros, ¿verdad? Entonces ya habíamos adelantado algo de la composición de la atmósfera y que cada una de ellas pues tiene diferentes características, ¿verdad? Y teníamos entonces, ahora vamos a ver cada una de ellas con sus respectivas cualidades, ¿verdad? Tenemos de primero la troposfera, esta que está aquí, ¿verdad? De aquí hasta acá, que tiene en este caso, es la capa que está en contacto con la superficie terrestre, donde se desarrolla la vida, ¿sí? Aquí el comportamiento de la temperatura es de que va disminuyendo. Cada vez que se va, en este caso, elevando sobre la vertical, la temperatura va bajando. O sea que si, por ejemplo, yo tengo 15 grados aquí, que estoy yo aquí en mi casa, donde estoy, a 15 metros, a unos 2 metros, conforme yo vaya subiendo sobre la vertical, esa temperatura va a ir bajando, ¿verdad? Hay capas que tiene la troposfera en donde, en este caso, la temperatura aumenta, ¿sí? No es constante esa disminución, sino que hay subcapas, ¿sí? En donde esa temperatura va a aumentar. Y luego, pues en la troposfera se tiene un gradiente de temperatura, se llama, ¿sí? Un promedio global de disminución de temperatura, ¿sí? Ese cambio de temperatura que se da, que es de 6.5 grados por cada kilómetro, ¿sí? Esta pregunta siempre se las hago y muchos la contestan mal, ¿verdad? La contestan, la confunden con cuál es la temperatura promedio de la superficie terrestre, pero aquí es el gradiente térmico de la troposfera. ¿Qué quiere decir? Que conforme yo voy subiendo, en este caso 1 kilómetro, la temperatura va disminuyendo 6.5 grados, ¿sí? Entonces ese es el gradiente de la troposfera, ese cambio térmico de temperatura que básicamente es en este caso una disminución, ¿verdad? 6.5 grados por cada kilómetro que yo vaya subiendo, ¿sí? La disminución de la temperatura termina a una altura que se conoce como tropopausa, ¿sí? Esa tropopausa, ¿se recuerdan ustedes? Todas las capas que terminan en ausa son las capas límite de la capa normal, por decirlo así, ¿verdad? Termina uno, hay una capa límite que termina con pausa, entonces es, en este caso, la tropopausa, ¿sí? En la troposfera veíamos de que, aparte de que es la capa donde se encuentra la mayor cantidad de la masa, también en este caso es donde se producen los fenómenos del tiempo y el clima, ¿sí? Aquí pues regularmente se originan o se dan casi que todas las nubes que se pueden formar, ¿sí? Hay alguna que otra que se da a mayores temperaturas, pero aquí en la troposfera es donde se forman casi que todas las nubes, ¿verdad? Por lo menos todas aquellas que dan una precipitación muy fuerte, ¿verdad? Entonces, eso es la troposfera, ¿sí? Aquí tenemos, en este caso, en la primera mitad de la troposfera, la disminución es de 6 a 7 grados centígrados por kilómetro, y en la segunda, vean ustedes, va aumentando ese gradiente, ¿verdad? Pero el gradiente que yo les mencioné a ustedes es de 6.5 grados por kilómetro, ¿verdad? Lo vamos a dar ingreso aquí. Bueno, entonces eso es lo que corresponde a la troposfera, ¿sí? Luego,
Veamos aquí. Contiene lo que les mencionaba, que la troposfera contiene la mayor parte de esa masa atmosférica, ¿sí? Y aquí, pues, en lo que es la troposfera, lo vamos a ver en su momento, se caracteriza porque hay movimientos verticales muy marcados, ¿sí? Movimientos de viento muy marcados. Aquí hay mucho contenido de vapor de agua, ¿sí? Lo que hace que también, en este caso, perdón, es que estaba leyendo aquí donde dice que se pone en organización, pueden poner FAUSAC, ajá, en el formulario. Bueno, entonces es aquí en esta capa, ¿verdad? En donde se origina la mayor cantidad de nubes, ¿sí? Y otros fenómenos que ya vamos a ver, esos factores climáticos que se originan en la troposfera, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces la troposfera más o menos a una altura de 10 kilómetros, desde cero de la superficie hasta los 10 kilómetros, ¿verdad? Eso es la troposfera y luego tiene su capa límite que es la tropopausa, ¿sí? Vean ustedes, alguien que se recuerde cuánto tiene el monte más alto que es el Everest, ¿verdad? ¿Cuánto tiene de altura? Yo me recuerdo que como 8,000 metros, ¿verdad? Muchos son 8,800 metros. Casi 9, ¿verdad? Vean ustedes, está casi topando aquí al límite, ¿verdad? Entonces ese es el monte más alto y hasta ahí pues llega la troposfera, ¿verdad? Entonces cuando a uno le muestran videos, le muestran fotos de las personas que suben al Everest, ¿verdad? Es definitivamente bonito ver porque ahí se logra contemplar la temperatura de más o menos de 0 grados, ¿verdad? Entonces ya está congelado todo eso, ¿sí? Y así, conforme vamos subiendo, ¿sí? Hay capas en donde tienen disminuciones de temperatura, otros aumentos, ¿verdad? Pero esta es la troposfera, donde se da la mayor cantidad en este caso, de nubes, de formación de nubes, donde se da también la mayoría de fenómenos, ¿verdad? Luego tenemos aquí la tropopausa, ¿sí? En la zona de la atmósfera terrestre que sirve de límite entre la troposfera y la estratosfera. Termina la troposfera y sigue la estratosfera, ¿sí? Luego tenemos lo que es la estratosfera, ¿sí? La estratosfera es la segunda capa, ¿sí? En este caso llega desde 10, ¿verdad? Hacia arriba, 10 kilómetros donde nos habíamos quedado, hasta más o menos 50 kilómetros, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ir viendo aquí, ¿sí? Donde están las medidas de las capas. Y en la estratosfera se tienen en este caso temperaturas constantes, ¿sí? Como empieza de 10 hasta 50, hasta más o menos los 20 grados centígrados, los 20 kilómetros se mantienen temperaturas constantes, ¿sí? Cada kilómetro que se va subiendo en la troposfera disminuye en 6.5, ¿verdad? Y conforme nosotros vamos subiendo a lo largo de unos 20 kilómetros a 30 de la troposfera, ahí ya la temperatura pues empieza a aumentar, ¿verdad? A aumentar más, ¿sí? Luego tenemos de que crece, aquí hay un movimiento por decirlo así, de temperatura, en la cual la temperatura crece, pero muy despacio. Luego hay otra subcapa, por decirlo así, en donde crece más rápido, ¿sí? Y luego, pues, en este caso es en la capa donde hay menos convección, ¿sí? Ya vamos a ver esos procesos de
convección, ¿verdad?, que se dan en la estratosfera y que dan origen a muchos procesos que, por ejemplo, todo lo que son las celdas de Hartley vienen y con ese movimiento que se tiene del aire a ciertas latitudes, pues bajan esos vientos alisios, etcétera, ¿verdad? Entonces se da un tema muy interesante ahí en lo que es la estratosfera, ¿verdad? Ahí también tenemos los famosos chorros, ¿verdad? Que son en este caso unos vientos que se mueven de forma vertical, ¿sí? Entonces hay un número de situaciones que se dan, ¿verdad? Entonces, en la estratosfera, la parte superior es caliente, mientras que la inferior es fría. ¿Por qué? Porque veíamos de que venía de tener disminución de temperatura y después crece, ¿verdad? Y después crece esa temperatura, ¿verdad? Entonces, es ese el comportamiento, ¿sí? Aquí tenemos la estratosfera, tiene otra capa, es la importancia de la estratosfera, es que dentro de ella tiene a esa capa de ozono, ¿sí? Esa capa de ozono que es la que nos protege de los rayos solares, específicamente de los rayos ultravioletas, ¿sí? Ultravioleta. La importancia de la troposfera es que en ella se encuentra casi que el 90% de la masa, ¿verdad? De la masa de todo lo que es la atmósfera, ¿verdad? La estratosfera, pues porque contiene la capa de ozono. Y luego, pues, está lo que es en este caso la estratopausa, ¿verdad? Es la capa límite entre la estratosfera y la mesósfera, ¿verdad? Aquí tenemos, podemos ver cómo es el comportamiento de la temperatura, y lo que yo les mencionaba, venía de estar muy baja, de ahí como a los 20, a los 30, empieza a subir muy rápido y después empieza a subir más, muy lento y después empieza a subir muy rápido, ¿verdad? Ese es el comportamiento. Aquí pues ya algunos eventos que pueden darse, pues ya son algunas nubes polares, los que yo les mencionaba, va a depender en este caso de las latitudes, ¿verdad? Para que se puedan generar ese tipo de nubes, ¿verdad? Aquí tenemos misiones del espacio, pero son misiones cercanas, ¿verdad? Ya las que tienen en este caso los satélites y todos los otros dispositivos más complejos, más grandes, pues están fuera de la atmósfera, ¿verdad? Entonces esta es la estratosfera y ustedes ven aquí, cada vez que terminemos una capa, les voy a ir proyectando una vista desde, por decirlo así, desde el espacio para que ustedes vean cómo se va separando de la superficie terrestre. Yo creo que aquí en la troposfera no estaba, no estaba, ¿sí? Cómo se va separando en este caso, ¿verdad? Cada vez que se sube en la vertical. Aquí tenemos entonces la estratosfera y tiene esa capa de ozono, ¿sí? De 10 hasta 50 kilómetros. Y la estratopausa, que es su capa límite entre la estratosfera y la mesósfera. Aquí la tenemos, ¿verdad? Es lo mismo que tenemos aquí. Luego tenemos la mesósfera, ¿sí? Cuando hablamos de la mesósfera, pues es la capa, por decirlo así, tercera desde la superficie terrestre, desde una altura de los 50 kilómetros hacia arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta los 50 terminaba la estratosfera, ¿verdad? Y veíamos de que ahí, pues, la temperatura dejaba de crecer. Esto que estaba aquí, ¿dónde está? Aquí está, ¿sí? Aquí la temperatura deja de crecer y empieza a bajar nuevamente en lo que es la mesósfera, ¿sí? Hasta los menos 90 grados, dice, en más o menos 80 kilómetros de altura.
el aire es homogéneo, ¿sí? La atmósfera es más fría, ¿por qué? Porque la temperatura es más baja, y la mesósfera, la importancia que tiene es que destruye en este caso la mayoría de los meteoros o los meteoritos, ¿verdad? Los asteroides, antes de que puedan llegar a la superficie terrestre, ¿sí? Entonces esa es la importancia de la mesósfera. Características específicas es que es una capa muy fría, ¿verdad? Tiene hasta 90 grados centígrados bajo cero, y es ahí en donde, en este caso, ¿verdad? Pues se da esa destrucción de los meteoros, de los asteroides, ¿sí? Aquí vemos cómo la temperatura disminuye drásticamente hasta los 90 grados bajo cero, ¿verdad? Y luego la termósfera pues empieza a incrementarse nuevamente. Y luego, al igual que las otras, al terminarse la mesósfera, empieza la capa límite, ¿verdad? Entre lo que es la mesósfera y la termósfera. Y aquí pues es la mesopausa, ¿sí? Mesopausa, la capa límite. Aquí la tenemos, la mesopausa. Y luego pues tenemos aquí lo que es la termopausa, ¿verdad? Termósfera. En este caso, la termósfera está caracterizada por ese aumento de la temperatura, ¿verdad? Y aquí la composición es distinta en lo que corresponde a los gases que contiene. ¿Por qué? Porque en este caso está más cerca del sol, ¿verdad? Entonces entran, por decirlo así, los rayos ultravioleta, que es hasta donde la estratosfera, donde ya no prácticamente no entran esos rayos ultravioleta, ¿verdad? Entre comillas, porque ya se sabe de que hay un agujero en la capa de ozono y que eso pues está incrementándose, ¿verdad? Entonces eso es la característica de la termósfera. Tiene un aumento de lo que es la temperatura, su composición es diferente, y en este caso, pues los gases, ¿verdad? Tienen menos tendencia a mezclarse, ¿sí? Son átomos más pesados y que se separan por efecto de la gravedad, ¿sí? Eso es la termósfera. Luego tenemos su zona límite, que en este caso es la termopausa, ¿verdad? El límite entre la ionosfera y la exósfera, ¿verdad? Luego tenemos algunos cambios en la composición que hay en la termósfera, ¿verdad? La presión atmosférica del aire va a ir disminuyendo con la altura, ¿sí? Esto es en todo lo que corresponde a la atmósfera, ¿sí? Existe un equilibrio entre la fuerza de gravedad, que más que todo tiende a atraer las moléculas hasta la superficie, y el movimiento térmico, ¿sí? Entre la temperatura y la gravedad, ¿verdad? Y luego también existe una variación vertical de la composición de la atmósfera, que se divide en dos capas, ¿sí? Una homósfera y una heterósfera, en donde se dice que en la parte de la homósfera los gases son homogéneos, ¿verdad? Mientras que en la heterósfera, que ya forma parte aquí lo que es la termósfera, todos los gases en este caso pues no están homogéneos, ¿verdad? Y aquí tenemos ya las capas, ¿verdad? Y la relación que hay con respecto a la presión atmosférica, ¿sí? Por ejemplo, así como nosotros que estamos en la troposfera, más o menos aquí a 1000 kilómetros, ¿verdad? A 1000 metros, perdón, a 10 kilómetros, ¿verdad? De 0 a 10 kilómetros está la troposfera, es ahí donde nosotros estamos, y aquí la presión en este caso es mayor, ¿sí?
Como conclusión, se puede decir de que cuando uno está, en este caso, en la superficie terrestre, la presión es mayor. Y conforme uno se va elevando sobre la vertical, la presión va disminuyendo, ¿sí? De tal manera que cuando ya llegamos hasta la exósfera, que ya la vamos a ver, pues ahí no hay presión atmosférica, ¿verdad? Y vemos aquí, por ejemplo, en la estratosfera, la presión va disminuyendo. Cada vez que vamos subiendo sobre la vertical, la presión, en este caso, va disminuyendo, ¿sí? Viene una pregunta en el examen en donde se les dice cuál es la relación que existe entre entre la presión y entre la altura de la atmósfera. Entonces, la presión va disminuyendo conforme se va incrementando la altura, ¿verdad? Entonces eso es básicamente el comportamiento que se tiene con respecto a la altura y a la presión. Y aquí vemos nosotros, ¿verdad? Ya más separados de la superficie, ya no se ven, en este caso, algunas nubes se pueden ver ahí nada más, ¿verdad? Y tenemos la exósfera, que ya es la parte exterior, ¿verdad? Está constituida por iones, electrones, ¿sí? Esta capa, pues ya es por decirlo así, la última capa, que básicamente se confunde, ¿verdad? Con ese gas interplanetario, ¿sí? Que es un gas extremadamente ligero, ya es la exósfera. En la exósfera se puede ver, en este caso, lo que forma parte de esas como donas que se logran ver, que tienen unas pequeñas ondulaciones que forman parte de otros elementos que protegen a la Tierra de la radiación solar, ¿sí? En la exósfera se encuentran los llamados o los famosos cinturones de Van Allen, ¿sí? Ya los vamos a ver también. En la exósfera, aquí la temperatura o el concepto de temperatura desaparece, ¿sí? La densidad es despreciable. Además, contiene un flujo llamado plasma, que desde el exterior se le ve como los cinturones de Van Allen, que era lo que yo les mencionaba, ¿sí? Entonces aquí, si se les preguntara a ustedes cómo es el comportamiento de la temperatura, de la densidad, ¿sí? De la exósfera, tendrían que poner de que en este caso la temperatura pues ya desaparece, ¿verdad? De que la densidad del aire pues ya es despreciable, ya no hay densidad, ¿verdad? Eso. Y ¿qué son los cinturones de Van Allen? Son dos zonas, ¿sí? Que tienen forma de donuts, de dona, ¿verdad? En donde se concentran en este caso esas partículas que son electrones, ¿verdad? Cargados de alta energía y que son prácticamente los que capturan, en este caso, gran cantidad de esa radiación solar, ¿sí? Entonces, cuando ya en este caso se pueden ver los cinturones de Van Allen, que son estos que tenemos aquí, pues entonces se puede decir de que ya se está en lo que es la exósfera, ¿verdad? Entonces, esos son esos cinturones que nos protegen, en este caso, de esa radiación solar, de ese viento solar, ¿verdad? Estos son básicamente, ¿sí? Y aquí tenemos entonces ya la exósfera, ya prácticamente, ¿verdad? Es el exterior al espacio. Y pues en el espacio hay miles de galaxias, ¿verdad? Que nosotros ni conocemos completa la de nosotros, ¿verdad? Y es prácticamente una de las capas, ¿verdad? Que se puede decir de que ya no tiene ni temperatura ni densidad, ¿verdad? Entonces, esa es la exósfera.
Y aquí tenemos entonces nuevamente cada una de sus capas con sus respectivos características, ¿sí? Ahora vamos a entrar a una unidad, no a una unidad, a un tema que forma parte también de esa base para comprender todos los fenómenos meteorológicos que se dan, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la precipitación, lo que es en este caso el hecho de que haya ahorita frentes fríos, el hecho de que haya ahorita mucha nieve en Estados Unidos, aparte de que pues estamos en invierno, por decirlo así, ¿verdad? En el hemisferio norte, que ya vamos hacia marzo, hacia lo que es el equinoccio de primavera, pero que aún se siguen dando esas condiciones extremas, ¿sí? Bueno, para conocer entonces esta unidad, vamos a hablar de los factores climáticos. ¿Se recuerdan ustedes que en la unidad número 1 detallamos de que habían dos tipos de factores climáticos, ¿sí? ¿Alguien se recuerda qué tipos de factores son? No se recuerda. Los factores era clima, suelo, planta y agricultor, ¿no? No, no. Ah, o se refiere a los hídricos y energéticos. Sí, eso, muchas gracias, ¿sí? Esos son, ¿verdad? Los factores climáticos, en este caso, pues son esos agentes, ¿verdad? Que existen en la naturaleza y que forman parte de lo que es la atmósfera, se dan en la atmósfera y que son básicamente de dos tipos, ¿verdad? Los hídricos y los energéticos. Los hídricos son todos aquellos eventos, por decirlo así, que están relacionados con el agua, ¿sí? La precipitación, está lo que es la precipitación en sus diferentes formas, ¿verdad? Como la nieve, ¿sí? Como el granizo, el rocío, la escorrentía es otro factor hídrico, ¿sí? Y los energéticos como la radiación solar, el viento, ¿sí? Esos son los tipos de factores climáticos que hay. Y aquí pues vamos a empezar a ver cómo cada uno de ellos cómo se origina, qué efectos tiene, qué lo causa, para ver en este caso la aplicación que se da en la naturaleza como tal, ¿verdad? Entonces, para iniciar este tema hay que realizar esta breve investigación, ¿verdad? Eso es ahorita en 15 minutos que todavía tenemos. Puede ser hecho a mano, ustedes con su teléfono, ¿sí? Hacen una breve investigación de cuáles son los factores climáticos. Yo ya les mencioné, hídricos, energéticos, y ya les mencioné cuáles están en cada uno de ellos, por lo menos algunos. Y son tres preguntas, ¿verdad?, que hay que responder. ¿Qué factores climáticos han presentado un aumento en sus valores de ocurrencia últimamente? Me faltó aquí, ¿verdad? Entonces, ustedes a raíz de ver cuáles son esos factores, dicen, ah, bueno, la precipitación. ¿Por qué? Porque iota, eta, ¿verdad? Ellos han presentado un incremento en sus valores. Eso es uno, ¿sí? Y pueden ustedes buscar otro, ya no les voy a decir porque si no yo les estoy haciendo la tarea, ¿verdad? Y luego dice, de la lista, de la pregunta 1, esta lista que hicieron, ¿qué factores climáticos considera que están relacionados con el cambio climático, ¿sí? Entonces son tres preguntas bien sencillas. Esta ya se las resolví yo la 1, solo queda que ustedes resuelvan la otra, ¿verdad? Es cuestión de hacerlo
unos 10 minutos, ¿verdad? Sí, mucho. Entonces háganlo y yo les voy a habilitar ahorita la tarea para que la puedan subir a Classroom, ¿verdad? Si alguien no puede ingresar a Classroom porque no está en su casa, no tiene computadora, sino teléfono, entonces me lo envía por el chat de climatología. No lo vayan a enviar al chat personal porque de tantos mensajes a mí se me pierde, ¿sí? Entonces, trabajen esto y me lo envían, yo voy a crear la tarea y con eso pues yo creo que estaríamos unos 10 minutos y estaríamos continuando con la clase, ¿verdad? Les voy a presentar una pantalla nada más, una ventana para no... Esta. Ahí está. Para la entrega ya está habilitada la plataforma, por si lo pueden subir ahí, por favor. Ahí les encargo para los que no han firmado la asistencia, en el chat les acabo de poner nuevamente el link, por favor. Gracias. Bueno.
Sí, pueden entregarlo hasta las 8:30, ¿sí? Porque veo que algunos están escribiendo ahí que van en el tráfico. Ingeniera, disculpe, ¿será que podría volver a explicar la tarea? Es que mi internet se trabó y se me trabó la compu. Bueno, solamente tienes que realizar una breve investigación de los factores climáticos, ¿sí? Había mencionado que habían factores climáticos hídricos y energéticos. Tú tienes que poner cuáles son los hídricos, cuáles son los energéticos, ¿sí? Y luego, pues, averiguar, ¿verdad?, cuáles de esos factores climáticos han presentado un aumento últimamente, ¿verdad?, en sus valores de ocurrencia, ¿sí? Y luego la pregunta 3 de la lista de la pregunta 1, ¿qué factores climáticos considera que están relacionados con el cambio climático? ¿Sí? Eso es, básicamente lo puedes hacer a mano, tomarle una foto y colocarlo la plataforma, ¿verdad? Yo de preferencia quiero que lo pongan en la plataforma porque si no aquí, pues algunas veces se puede perder, ¿verdad? Y si lo envían aquí, pues envíenlo al chat del curso porque si lo envían al chat personal se me pierde, ¿sí? Dije, Sí, mire, y tiene que ser a mano. Es que ya lo estoy haciendo a compu. no, no importa, no importa. Ah,
Bueno, termínenla entonces y la suben a la plataforma y yo creo que aquí nos quedamos con ustedes. Nos conectamos el día de mañana. Que tengan una buena noche. Se cuidan. Gracias. Nos vemos, feliz noche. Gracias, dije. Feliz noche. Feliz Feliz noche. noche, ingeniera. Adiós. Feliz noche. Buenas noches, ingeniera. Feliz noche. Ingeniera, perdona, yo tengo una duda. Dime. Con respecto del examen, yo lo mandé a las 8:30, le tomé screenshot donde en el formato me indicaba que ya no estaba recibiendo respuestas. No sé si logró recibir esos exámenes o ya no, perdone, o qué se hace en ese caso. Pero son exámenes de los formularios. Es en el examen parcial, que Ajá. se entregaba a las 8:30. Pero es en el formulario, porque el formulario se cierra a la hora que se indicó y ya no deja más que se entreguen más respuestas. Ahora si es la parte práctica, esa sí se recibía más tarde, ¿verdad? Sí, no tiene un tiempo, pero esa no tiene para no entregarla, por decirlo así. Sí, es en la parte teórica. Porque cuando yo lo mandé, era la hora exacta e incluso le mandé en el grupo de WhatsApp donde me indicaba que ya no, o sea, que ya no se estaba recibiendo. Entonces tengo esa duda de si sí recibió o no, o si usted me puede hacer favor de revisarlo, por favor. Vamos a ver, ¿qué temario tenías tú? El B, El B. de carnet par. Ujú. Vamos a ver. Sí, es que si decía que ya no recibía, ya no. ¿Cuál es tu nombre? Es William Huertas. Ah, sí. El último que recibió fue el de Mario y de ahí de William, no. No llegó William. Y en el WhatsApp, ahí en cuestión de horario, cabal, cuando usted dijo que ya no estaban recibiendo, yo le mandé el screenshot, donde, o sea que al menos aquí en el reloj que tengo, eran las 8:30 en punto. Ajá. La foto la enviaste tú al grupo. Sí, está en el grupo y le puedo mandar otra si desea. Sí, La tengo en captura. reenvíala nuevamente, por favor, que quiero ver eso. Perfecto, está bien. Gracias, ingeniera. Bueno. Ok.
Maje, yo esos tengo vos. Es que como te digo, maje, yo no sé nada, si yo buscando estaba, vos, y lo busqué en internet, vos, o sea, solo busqué factores climáticos y ya. Mándame tu documento, pero no seas gay. Maje, mejor no lo definamos, hombre, solo ponerlo así en puntitos y me lo mandas, no seas gay. Así hagámoslo, hombre, si no, ella no dijo que había que definirlos, creo. Maje, ¿qué dicen las preguntas? No te entiendo.